Juan 6, 34 al 40. Este es el tema número 21 de la serie Juan, del Evangelio de Juan, y el tema se llama los regalos de la fe. Diga conmigo, los regalos de la fe. ¿Lo tiene ya? Juan capítulo 6, versículo 34. Antes de que lo leamos, quiero hacer como un recordatorio de lo que ha estado sucediendo hasta este momento. ¿Ok? El capítulo 6 de Juan comienza con la multiplicación de los panes y peces. ¿Se acuerda? Cuando Jesús estaba ahí con sus discípulos y de repente una gran multitud llegó a ellos y Jesús estuvo sanando a los enfermos y también estuvo compartiendo la palabra. Y cuando ya anochecía, Jesús le dice a los discípulos, denle de comer a la gente. ¿Cuánta gente había en aquel momento? 5,000 varones, sin contar mujeres ni niños, un estimado de alrededor entre 15,000 y 20,000 personas. Pues ahí cuando los discípulos vieron que ellos no podían hacerlo, Jesús obró o gestó la cuarta señal, su cuarto milagro registrado en el Evangelio de Juan, que fue que multiplicó los 2 peces y los 5 panes que algún muchachito tenía por ahí. Luego de eso, Jesús se fue a Capernaum y la multitud, cuando se dio cuenta que Jesús no estaba, ¿qué hizo? Le siguió. Y cuando estaban en Capernaum vinieron buscándole, Señor, ¿dónde te habías ido? Te estábamos buscando. Y Jesús le recriminó a la multitud porque no le estaban siguiendo por quién era él, no le estaban siguiendo, no tenían interés alguno en Jesús, sino cuál era el interés de la multitud. Simplemente volver a recibir el pan que habían recibido el día anterior. Ellos estaban interesados en las cosas físicas, no así en las cosas espirituales. Y cuando Jesús le recriminó esto, ellos con incredulidad le dijeron y le solicitaron que mostrara alguna señal, algún milagro que certificara que él era mayor que Moisés. Pero ellos estaban pensando en mayor que Moisés en el sentido natural, no en el sentido espiritual. Ellos conscientemente estaban ignorando la señal que Jesús estaba haciendo y que ya de por sí mostraba que bien que mal Moisés había traído un pan natural, pero Jesús era muchísimo superior a Moisés porque él estaba trayendo el pan de vida, que es el versículo que vamos a estar tocando hoy día. ¿Ok? Vamos a leer los versículos del 6 al 34. Perdón, del capítulo 6, versículo 34. Dice así: le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Vamos a orar, ¿sí? Señor, le damos las gracias por esta mañana. Gracias por este día que usted nos da. Gracias porque nuevamente vemos qué grande y qué misericordioso es usted con todos nosotros. Cuán paciente, cuán bondadoso, Señor. Todas sus obras hablan de quién es usted. El hecho que nosotros muchas veces, Señor, no obedezcamos o no estemos haciendo a veces cosas conforme a su palabra, y aún así, Señor, usted tenga misericordia, nos demuestra que usted es un Dios de amor y que nos tiene paciencia. Pero esta paciencia, Señor, no es para que nosotros sigamos perseverando en algún pecado, sino para que podamos entender que usted, Señor, nos puede
perdonar. Nos puede, Señor, cambiar. Y esa es mi oración, Señor, por todos los que estamos acá, para que haya cambios en nosotros. No para que sigamos iguales como hemos venido, sino para que verdaderamente, Señor, su palabra obre en nosotros un verdadero cambio. Que su Espíritu nos ayude, que usted tenga misericordia de nosotros, Señor. Eso es lo que pedimos hoy. Gracias por su bondad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo se llama el mensaje, hermano? Regalos de la fe. Los regalos de la fe. Comienzo con una pregunta. ¿Cuántos cristianos hay en el mundo que se preocupan a diario por su salvación? Pero cuando digo preocuparse, no estoy diciendo de la preocupación sana que debe tener todo cristiano, de estar buscando cada día caminar en santidad, de estar buscando conocer cada día más al Señor. No me refiero a ese tipo de preocupación, sino a una preocupación que son cuando el cristiano siente una carga en su ser, una preocupación sobre la salvación suya. Siente que él lleva la responsabilidad de mantenerse salvo. De modo que esta persona vive el día a día pensando, si peco, pierdo mi salvación, nunca más la voy a volver a tener, todo lo que Dios ha hecho por mí se me va. Puede ser que nosotros estemos caminando con ese tipo de preocupaciones. ¿Usted conoce quién era Martín Lutero? Creo que hemos escuchado hablar de él. ¿Quién era Martín Lutero? Ok, lo conocemos en la Reforma de la Iglesia, ¿no es cierto? El que, por decirlo así, el que consumó la Reforma que ya se venía gestando hace ya 500 años más o menos. Lo curioso es que antes de que Martín Lutero se convirtiera, por decirlo así, fuera a las Escrituras, él era un monje que estaba sumamente preocupado por su salvación. Las crónicas cuentan cómo Martín Lutero incansablemente trataba de cumplir todas las cosas, o sea, todo lo que la Escritura decía, todo lo que la tradición le decía, todas las cosas las trataba de cumplir de una manera desesperada porque él quería alcanzar la salvación. Y se daba cuenta que entre más hacía, más cosas le faltaban por hacer. Entre más hacía, también se da cuenta que más fallaba. Y entonces él sabía que la otra forma de poder alcanzar la salvación, si no era haciendo sus obras, era entonces confesándose delante de otro sacerdote. Y dice que Martín Lutero, ¿sabe cuántas horas pasaba confesándose con el sacerdote? Hasta 6 horas seguidas. Imagínese si usted fuera el sacerdote al que se le está confesando. Tiene tiempo para dormirse, para despertar. Pero ¿por qué Martín? Y dice que él salía del confesionario y se daba cuenta, se recordaba de cosas que no había confesado y se regresaba de nuevo. Vivía desesperado porque él quería estar seguro, quería estar, él quería sentir la tranquilidad de ser salvo, pero veía que sus obras no le servían para ser salvo. Y esto le llevó a un estado de depresión, vivió un martirio completo, tratando de mantener su salvación. Él mismo cuenta que constantemente, en esa etapa que era antes de verdad conocer a Cristo, en esa etapa caía en muchas depresiones. Claro, si el pobre tipo se da cuenta que no podía. No solamente caía en depresiones, le tenía horror a la muerte. Él tenía miedo, pavor a la muerte. Incluso él mismo afirmó y dijo, en esa etapa, yo llegué a odiar a Dios. ¿Por qué? Porque me daba cuenta que nunca iba a poder complacer a ese Dios. Ese es Martín Lutero antes de llegar a conocer a Cristo. Hermano, la verdad que el otro día, por ejemplo, yo me estaba lavando las manos y de repente estaba ahí, ¿no es cierto? Como siempre, enjuagándome las manos y vi que el agua estaba corriendo. Y de repente me puse a pensar, Señor, le dije, el agua que usted me da tan generosamente, yo nada más tengo que abrir el caño y cae cuanta agua yo quiero.
y la tengo ahí, yo me estoy enjabonando las manos, pero el agua está cayendo y nadie la está utilizando. ¿Y cuánta gente hay en el mundo que no tiene ni siquiera este poquito de agua? Hace poquito una hermana nos contaba que cuando se fue a vivir a provincia, tenía que jalar 2 baldes de agua con una varilla, ¿no es cierto?, atravesándola, colgando los 2 baldes, y que tenía que caminar cuadras con ese agua. Ahora imagínese, y yo me puse a pensar, qué falta de amor por parte de mí hacia los que no tienen, que yo teniendo agua la desperdicio, habiendo tanta gente que no tiene ni siquiera agua para lavarse las manos. Y me di cuenta que eso era un pecado, que era un pecado de falta de amor, porque yo estaba mal administrando los recursos que Dios me daba. Después abrí el refrigerador y estaba una comida que no habíamos comido y ya se había echado a perder. ¿Y qué hay que hacer con la comida malograda? Botarla. Y nuevamente me puse a pensar y dije, Señor, esto también es pecado. ¿Cuánta gente hay en el mundo que no tiene ni siquiera un plato que comer? ¿Cuánta gente hay en el mundo que desearía por lo menos comer algo ese día? Y yo estoy aquí botando la comida de una manera tan desagradecida. Y me puse a pensar, Señor, gracias, porque ahora entiendo lo que entiendo de la salvación. Porque nunca me había percatado que esas simples cosas son pecado. Y me puse a pensar en Lutero en ese momento. Con razón este hombre se volvía loco, pensando en su salvación, cómo mantenerla. Porque si nosotros llegamos de verdad a fondo a apreciar nuestra vida, hermano, nos vamos a dar cuenta que cometemos muchísimos más pecados de los que estamos conscientes. Es cierto, quizás ya no tomas, no fumas, quizás ya has salido de esos pecados groseros y fuertes, pero hay numerosos pecados que hacemos y que ni cuenta nos damos. Y conforme yo voy conociendo al Señor, me doy cuenta que más cosas que hago tengo que cambiar porque son pecado. Y hermano, yo me puse a pensar en ese momento, si de mis obras dependiera mi salvación, yo me vuelvo loco. Me vuelvo loco, como se estaba volviendo loco Lutero. Porque la salvación no puede depender de nuestras obras. ¿Alguna vez tú has sentido eso? Que la salvación pesa sobre ti, que lo que Cristo ha hecho ahora está sobre ti y de ti depende sostenerlo. Pues hermano, la pregunta es, ¿qué nos dice la Biblia con respecto a la salvación y a la seguridad que tenemos de la salvación? Hoy vamos a estar estudiando a ver dónde descansa la salvación del hombre. Amén. Pero antes de ver los regalos de la fe, que es de los puntos que me interesa bastante compartir, antes quiero primero que veamos la responsabilidad frente a la fe. Antes de ver los regalos, vamos a ver la responsabilidad frente a la fe. ¿Esto por qué? Veamos nuevamente el versículo 34. Vamos al texto que tenemos de Juan 6. Vea lo que dice. La multitud le dice, Señor, danos siempre de este pan. La multitud le estaba pidiendo a Jesús el pan físico que saciara sus necesidades terrenales, ¿cierto? Eso ya lo habíamos visto la semana pasada. La pregunta es, ¿tenía esta multitud fe? Le digo una cosa, sí podemos decir que tenía fe, no necesariamente la fe salvadora, pero si iban buscando a Jesús, era porque sabía que les iba a poder dar. Ellos confiaban en Jesús, ¿sí o no? Tú confías en aquello que compruebas que es verdadero. Por ejemplo, cuando agarras un billete, ¿qué haces tú? Lo tienes que revisar para darte cuenta si es verdadero. Si tú le ves que tiene la textura, ¿no es cierto? Los billetes tienen cierta textura que ya el dedo lo va conociendo, ¿no es cierto? Ves que tiene los hologramas, las banditas de seguridad, bueno, todo lo que es el billete.
Si tú encuentras que ese billete es verdadero, confías en él, ¿sí o no? Pero si encuentras que ese billete es falso, ¿vas a confiar en él? Para nada, ¿no es cierto? Pues bueno, la multitud creía que Jesús era verdadero. Tenía fe en él, que era un verdadero rabí. Ellos llegaron y le dijeron, rabí. Ellos creían que era verdaderamente un profeta de Dios enviado. Ellos creían verdaderamente que este hombre podía llegar a ser rey de Israel, ¿se acuerda? Cuando hablamos de la multiplicación de los panes. Pero lo cierto es que su fe no les alcanzaba para ver a Jesús como el verdadero Hijo de Dios. Tenían fe, pero no era la fe correcta. Era una fe insuficiente. Ellos confiaban y creían, pero no de la forma como tenían que hacerlo. Entonces, acá está la multitud que se acerca a Jesús. ¿Y qué le piden a Jesús? Pan. ¿Y Jesús le agrada esa petición? Alguno dirá, bueno, pastor, entonces significa que a Jesús no hay que pedirle, porque la multitud le pidió y Jesús como que no le agradó mucho. ¿Será eso cierto? ¿Será que a Dios le desagrada que le pidamos? No, para nada. Es más, la misma oración del Padre Nuestro, ¿qué dice sobre el pan? Danos hoy el pan de cada día. Pero entonces, ¿por qué en la oración del Padre Nuestro Jesús dice, pidan pan, y ahora que la multitud pide pan, lo regaña porque no debieron haber pedido pan? ¿Por qué? Nuevamente, el problema radica en que la multitud solo estaba dispuesta a recibir de Dios los bienes materiales, pero no quería recibir de Dios, de recibir de Jesús, la vida eterna. No estaban interesados en el favor eterno, no, ni siquiera estaban conscientes de su necesidad. Ellos vivían para el vientre, ellos vivían para el estómago tiene hambre y hay que darle que comer, pero no estaban conscientes de su necesidad espiritual. Y como estas personas vivían solamente conscientes de sus necesidades físicas, buscaban a Jesús solamente por sus necesidades físicas. Entonces le dicen, Señor, danos siempre de este pan. Curioso, porque Jesús les dice, yo soy el pan de vida, y ellos lo entendieron de un sentido literal, como la mujer samaritana, ¿se acuerda? Cuando Jesús le dijo, si supieras con quién hablas, yo te daría el agua viva. ¿Qué le respondió la mujer samaritana a Jesús? Ay, Señor, dame esa agua, para que ya no tenga que regresar al pozo, ni andar cargando. La mujer samaritana al principio quiso utilizar a Jesús para saciar sus bienes materiales. Pero a diferencia de la mujer samaritana, que ella sí llegó a creer en el Señor Jesús, esta multitud conscientemente se resistía. Esta multitud se negaba a tomar el pan de vida. Querían el pan natural, pero se resistían a tomar el pan de vida. Jesús entonces les declara en el versículo 35 de una manera más abierta todavía. ¿Qué les dijo Jesús? Yo soy el pan de vida. Como estábamos hablando, Jesús y la multitud están hablando de dos necesidades diferentes. El pan que quería la multitud era simplemente pan terrenal, pero Jesús les estaba ofreciendo pan eterno. Jesús sabía que había una mayor necesidad por parte de la multitud. Aunque la multitud no entendiera su verdadera necesidad, Jesús sí lo sabía. Y como Jesús sabe la verdadera necesidad del hombre, es por eso que Él viene a manera de Salvador, no de panadero. Si la necesidad nuestra fuera terrenal, Jesús no hubiera muerto en una cruz, hubiera abierto una panadería. ¿Me dejo entender?
Si la necesidad del hombre hubiera sido dinero, pues Jesús hubiera sido un economista. Si la necesidad del hombre hubiera sido salud física, pues Jesús hubiera sido un doctor. Pero ¿cuál fue el mayor oficio del Señor Jesús en la tierra? El Salvador del mundo. ¿Cuál es la mayor necesidad del hombre? La salvación de su alma. Cualquier otra necesidad está en segundo, tercero, cuarto, quinto puesto. La mayor necesidad siempre va a ser la salvación de nuestras almas. Por eso es que Jesús se ofrece a sí mismo como el pan. Él dice, yo soy el pan de vida. Y esta es la primera expresión de 7 que va a utilizar Juan en todo su evangelio, cuando Jesús dice, yo soy, y se pone un adjetivo. ¿Sabe cuáles son esas 7 expresiones? Se las menciono rápidamente. La primera es que Jesús es el pan de vida. La segunda es que Jesús es la luz del mundo. Jesús es la puerta. Jesús es el buen pastor. Jesús es la resurrección y la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y finalmente Jesús es la vid verdadera. Y cuando Jesús dice yo soy y pone un ejemplo, se compara con algo, es porque eso con lo que se está comparando está diciendo algo de su ser. Cuando Jesús dice yo soy el pan de vida, ¿qué nos está queriendo enseñar a nosotros? ¿Qué nos está queriendo hablar sobre su ser? El asunto es que solamente Jesús, y lo subrayo, solo Él nos puede saciar espiritualmente. En ningún otro hombre, nadie, nunca, de ninguna otra forma, no hay religiones, no hay obras, no hay forma que tú puedas tomar o hacer fuera de Jesús en la cual puedas encontrar verdadera saciedad para tu espíritu, para tu alma. Solamente Jesús es el pan de vida, y el que no come de Jesús no puede tener vida eterna. Es así de radical el asunto. La vida del hombre, espiritualmente hablando, naturalmente también, pero el énfasis aquí es espiritual. La vida del hombre, espiritualmente hablando, depende ¿de qué? De acercarse a Jesús y comer de Él el pan de vida. Por tanto, es necesario que el hombre se acerque a Jesús buscando algo más que pan material, que pan físico, buscando algo más que simple ayuda para la vida presente. Se necesita acercar a Jesús buscando el favor eterno, su necesidad verdadera. Ahora la pregunta es, ¿y qué demanda la fe de mí? Si la multitud tuvo fe falsa, pues ¿cómo sé yo que tengo una fe verdadera? Veámoslo en el versículo 35, 2 cosas que tiene la verdadera fe. Jesús dice, yo soy el pan de vida, y sigue diciendo, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. 2 cosas que son propias de la fe verdadera. Número 1, venir a Jesús, y número 2, creer en Jesús. Hay una ligera diferencia entre las dos, aunque son bastante similares. ¿Qué significa venir a Jesús? ¿Qué significa venir? ¿Qué implica venir a un lugar? Tú viniste a la iglesia. ¿Qué implica? Ya, esfuerzo. ¿Qué más? Ya, bueno, yo estaba hablando de algo más ya no dije nada. Rudimentario, algo más básico y simple. Sí, caminar, pero algo más. No, se lo digo porque ya están bateando todos.
significa que estabas en un lugar y llegaste a otro. Así de simple, ¿no es cierto? Eso es venir. Estabas en un lugar. ¿Dónde estabas antes de venir acá? En tu cama, que es diferente. Y viniste acá. ¿Dónde nos encontrábamos nosotros antes de venir a Jesús? Viviendo en nuestros pecados. El término venir a mí, que dice Jesús, implica eso, que tú dejas el estilo de vida pecaminoso que nos caracteriza a todos los seres humanos, lo dejas, lo abandonas para venir a Cristo, para asimilarlo, a como cuando comes el pan forma parte ahora de tu ser, de igual manera cuando vienes a Cristo. Spurgeon, el predicador que hace algunos siglos era tan conocido, él dijo: usted y su pecado deben separarse, o Dios y usted nunca podrán estar juntos. Se lo repito, usted y su pecado tienen que separarse, o de lo contrario, Dios y usted nunca podrán estar juntos. Eso es lo que implica el término venir a mí, que dejamos atrás la vida de pecado, la vida que se caracterizaba por darle rienda suelta a la carne, por comenzar a buscar al Señor. Amén. Es de la misma manera, este venir en la parte de la actitud, es de la misma manera que se acerca un mendigo al que le puede dar el pan. ¿Cómo se acerca un mendigo a uno que le puede dar el pan? Oye, ya, dame pan. ¿Se le acerca así? ¿Cómo se le acerca un mendigo a una persona que le puede dar pan? Con toda humildad, ¿no es cierto? Oye, ¿me puedes dar? De esa manera tiene que ser la forma en que nos acercamos a Jesús, no viniendo como la multitud a exigirlo, a querer pan simplemente. Ahora, la otra cara de la moneda, una cosa es venir a Cristo, pero tiene que ir también acompañada con creer en Cristo. ¿Qué es creer? Es depositar nuestra confianza en Él, en Jesús como nuestro Salvador. Es declararnos pecadores, pero no llegar hasta ahí. Muchas religiones en el mundo se declaran que sus miembros son pecadores. ¿No es cierto? ¿Por qué se bautiza un niño cuando es chiquito en la religión católica? ¿No es cierto? Porque se entiende que así va a llegar a Cristo. Entonces significa que cuando nace sin Cristo. De alguna forma, es decir, es pecador. Muchas religiones dicen que las personas son pecadoras. Pero no basta solamente con declararnos pecadores, sino que se trata de venir y colocar nuestra confianza en Él y no buscar la salvación en ninguna otra persona. Entonces, los que han cumplido esta demanda de la fe, los que han creído en Él y han venido a Él, los que están verdaderamente cimentados en la fe en Cristo, si usted de verdad tiene cimentada su fe en Cristo, Jesús promete y dice: no tendrá hambre jamás, no tendrá sed jamás. Que esta es una figura literaria que significa todo lo contrario. O sea, no tendrá hambre significa quedará completamente satisfecho. No tendrá sed, nunca más volverá a tener esa sed de vida espiritual, porque Dios se encargará de saciarlo. Pero la multitud tenía la verdadera fe. En el versículo 36, vea lo que le dice Jesús a la multitud: mas les he dicho a ustedes que ustedes, aunque me han visto, no han creído. Hermano, bienaventurados aquellos que han creído, que han venido a Cristo. Si usted de verdad ha creído en Cristo y ha venido a Él, déjeme decirle que esta palabra tiene 3 regalos para usted. Y aquí llegamos a la parte más importante de este mensaje. ¿Cuáles son los 3 regalos de la fe para el creyente? El primer regalo,
Predestinación. Predestinación. El segundo regalo, preservación. Preservación. Y el tercer regalo, perseverancia. Perseverancia. Todas comienzan con P, ¿se dio cuenta? Predestinación, preservación y perseverancia. Vamos a ver lo que Dios nos tiene para nosotros. Vamos a ver la primera, predestinación. Vamos a ver a Dios y la fe. Versículo 37 y 38. Jesús dice, todo el que el Padre me da, ¿qué hace? Vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Estos versículos, hermano, muestran claramente el concepto de la predestinación. ¿Qué es la predestinación? Jesús afirma que el autor de la salvación del hombre no es el mismo hombre. Antes de que alguien pueda venir a Jesús, ¿qué es lo que sucede antes de eso, según estos versículos? Ese versículo 37, ¿qué nos dice? Antes de que vaya alguien hacia Jesús, ¿qué ha hecho primero Dios? El Padre se lo ha dado a Jesús. O sea, no es que yo busco a Dios y luego Dios me salva, por decirlo así, sino que yo me salvo porque el Padre me ha obsequiado, por decirlo así, a Jesús. Todos los elegidos de Dios, todos los que son hijos de Dios, son un regalo de Dios a Jesús. Imagínense, usted es un regalo. La muestra, Dios queriendo mostrarle su amor al Hijo, nos regaló a Él. Estamos en las manos de Él. Ahora, vea que dice todo. Y ese todo lo subrayo y lo pongo en mayúscula. ¿Qué significa todo? Todo. Todos los seres humanos que se llegan a salvar, todos los escogidos, no importa su condición de los escogidos. No es que Dios salva a los que son más espirituales, a los que son mejores personas. Pregunto, ¿había mejores personas que usted cuando estaba usted en el mundo? ¿No? Yo le puedo contar por millares, por millones. Yo no era la mejor persona del mundo y estoy seguro que usted tampoco. No importa nuestro pasado. O sea, Dios no nos escogió porque vio lo que nosotros podíamos hacer. Dios no nos escogió porque vio que nos portábamos bien. Dios no nos escogió por nada de eso. Todos han sido escogidos por gracia. No había diferencia entre tú y un incrédulo. Somos exactamente iguales. Pero lo cierto, hermano, es que todos los que van a Cristo es porque el Padre los ha llevado. Todos los que van a Cristo son porque Dios los ha entregado a Cristo. Y todos los escogidos se van a salvar, sin faltar uno solo de ellos. Todos van a tomar el pan de vida que es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el llamado de Dios es irresistible. Cuando Dios llama al hombre, no hay forma que el hombre se logre resistir. Es cierto, el hombre busca, se levanta en fe y lo busca, pero es porque el Padre primeramente lo ha llevado al Hijo. ¿Se va entendiendo, hermano? ¿Sí? Ahora, recordemos que Jesús le dirige estas palabras a una multitud incrédula. Esta multitud, ellos estaban seguros de que ellos estaban bien con Dios
porque eran descendientes del pueblo de Dios, porque sus padres habían comido el maná en el desierto, ¿se acuerda? Ellos estaban seguros que ese tipo de cosas era la seguridad de su salvación, que por el hecho que ellos eran judíos, ya eran salvos. Pero la respuesta es no. La salvación no se trata del esfuerzo humano, no se trata de qué familia naciste, no se trata de qué religión sigues. La salvación se trata de la elección soberana de Dios. El hombre nada ha aportado de ninguna manera para que Dios lo elija. De ninguna manera. Ellos estaban viendo, la multitud estaba viendo a Jesús. Perdón, la multitud no estaba viniendo a Jesús por la simple razón de que el Padre no los había escogido. Es lo que Jesús les estaba diciendo. Y aquí hay que entender algo, hermano. En la salvación hay una moneda de dos caras, por decirlo así. Por un lado está la soberanía de Dios, que Dios escoge a sus hijos. ¿Basado en qué? En el color de tus ojos, en tu carita linda, en su soberana voluntad. Pero por el otro lado está la otra parte, que es la responsabilidad humana. El hombre tiene que acercarse al Señor. Y quizás uno diga, pero estos términos como que no son muy claros. Quizás para nuestra mente, hermano, valgan verdades. Nuestra mente humana es bastante reducida comparada con la mente del Señor. Quizás nos cuesta entender esos términos, pero lo cierto es que por un lado, el hombre es enteramente responsable, pero por el otro lado, Dios es el que elige. Voy a esto. Alguien o una persona, cuando esté delante de Dios, nunca le podrá decir a Dios: Señor, yo te busqué con sinceridad, yo te busqué de corazón, pero tú no me recibiste. No, porque todos los que han sido escogidos por Jesús, por del Padre, Dios mismo los va a llevar a Jesús. Habrá personas que en este mundo están buscando a Jesús como la multitud, por las razones equivocadas, que lo buscan como un proveedor terrenal, pero en realidad no están buscando a Jesús. ¿Me dejo entender, hermano? El día que lleguemos al cielo, todos los escogidos van a haber buscado a Jesús, y todos los que no fueron escogidos por Dios nunca lo van a haber buscado de corazón. Y ahí hay una responsabilidad humana. Ahora, veamos entonces lo que significa esto para nosotros, los hijos de Dios. ¿Usted viene buscando a Jesús, hermano? ¿Qué dice esta palabra para usted? ¿Cuántos de nosotros quizás nos sentimos torpes en el cristianismo? Decimos: ay, Señor, estoy en este asunto y no sé ni cómo me metí. No sé ni cómo voy a hacer. Señor, ¿y si no me salvo? Señor, ¿y si me pierdo? Señor, ¿y si no funciona y yo soy tan despistado y termino en otro lugar? Vea lo que dice estos versículos para usted. En primer lugar, que el regalo, que eres un regalo del Dios Padre hacia Jesús. Lo que estábamos diciendo. Esto significa que Dios te ha llamado y Dios te ha escogido. O sea, Dios te ha llamado no por tus obras, sino a pesar de tus obras. Dios no te ha llamado porque creías en Él, sino te ha llamado para que creas en Él, que es diferente. Entonces, hermano, la salvación no se inicia en el hombre. La salvación, ¿en quién se inicia? En Dios Padre. La salvación se inicia en Dios Padre. Cuando tú comenzaste a decir: creo que necesito ir a la iglesia, creo que necesito buscar al Señor, eso no fue un deseo que nació en ti.
¿Sabes en dónde nació ese deseo? ¿De dónde te viene ese deseo? Porque el Padre estaba obrando en tu corazón. Entonces, eso es lo primero que vemos. Y en segundo lugar, vemos que Jesús no nos va a rechazar, no nos va a abandonar. Él hace la voluntad del Padre. Lo que el Padre le da, ¿qué hace Él? ¿Lo desecha? Él dice, todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera, porque Jesús sabe que el que viene a Él es porque viene porque Dios lo ha enviado. Entonces, hermano, vea este consuelo. Usted quizás diga, no, pero a mí Jesús me querrá. Pero yo, así como estoy. No hay nadie, ni una sola persona en este mundo que busque sinceramente a Jesús y que Jesús le diga, no, tú no, fuera de acá. Todo aquel que viene a Jesús, Jesús lo recibe. El otro día, hace años, cuando Gabrielito estaba chiquito, no, eso fue con mi hermano, sí, con mi hermano, ahora me acuerdo. Cuando mi hermano menor estaba chiquito, me acuerdo una escena que me quedó bastante grabada en mi corazón. Mi hermano todavía no sabía caminar, apenas estaba empezando a dar esos primeros pasos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando un niño está comenzando a dar sus primeros pasos? Blacks. ¿Sabe qué hizo mi papá? Se arrodilló y se puso a mi hermanito delante de él, puesto de pie. Y estiró sus dos manos así, y mi mamá se puso al frente, también arrodillada. Y entonces se agarraron de las manos, mi papá y mi mamá, y mi hermanito quedó en el centro. Y entonces, mi hermanito, le dijeron, ven. Y mi hermanito, sin agarrarse las manos de mis papás, comenzó a caminar, ¿no es cierto? Pero fue porque estaba por un lado mi papá y por el otro lado mi mamá. Aunque ese bebito se tratara de caer, iban a estar los brazos de mis padres para sostenerlo. Así es la salvación del hombre. Por un lado está Jesús, por el otro lado está el Padre, y tú estás caminando en esta vida y de repente tú sientes que te estás cayendo, pero ¿quién está ahí para soportarte? ¿Quién está ahí para protegerte? ¿Quién? No sé, hermano, si eso le conmueve el corazón a usted. A mí me conmueve saber que Dios está cuidándome y que yo vengo a Jesús y Él nunca me va a rechazar. Él dice, todo aquel que viene a mí, no le echo fuera. Esto significa, lo recibo. Ahora, ya vemos entonces la predestinación, que Dios nos ha predestinado, nos ha llamado para ser salvos. Ahora veamos el segundo regalo de la fe, que es la preservación. Vamos a ver a Jesús y la fe. Versículo 39. Vea lo que dice. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo, ¿cuánto? Nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahora ya estamos en Cristo. Ahora estamos caminando en Cristo. Nuestros pecados nos harán perder la salvación. ¿Quién cuida de nosotros? ¿Habrá algo que podamos hacer nosotros que nos puede llevar a que nuestra salvación se pierda? Hermano, la verdad, siendo sincero, conociendo al hombre como somos, Dios no sería muy sensato de haber puesto a Cristo en la cruz a pagar por nuestros pecados y luego venir y decir, toma Adrián, esta es la salvación, cuídala tú. Eso no hubiera sido muy sensato por parte de Dios, porque Dios sabe que yo soy un ser humano, y si la salvación descansa en mí, ay, hermano, qué tristeza, qué tristeza. La salvación no descansa sobre nosotros. Muchos cristianos no disfrutan de la vida porque están pendientes
pensando que su salvación se va a perder. Y para ellos son los que Cristo dijo: vengan a mí todos los que están cargados y cansados. ¿Y qué más dijo Jesús? Y yo les haré descansar. Este versículo nos dice, el versículo 39 que hemos leído, que la voluntad del Padre es que Jesús no pierda nada. ¿Cuántos verdaderos creyentes se van a perder a final de cuentas? ¿Cuántos, como se escucha hoy en día, fulano de tal, ay, se fue al mundo? Murió, pero un tiempo fue cristiano, pero ya no fue. Según la Biblia, según el mismo Jesús, ¿cuántos verdaderos creyentes se le van a llegar a perder a lo largo de toda la historia? Hablando empresarialmente, la tasa de pérdida de Jesús es 0.00%. Así usted sea el cristiano más cabezón, más torpe, menos preparado, usted no se va a llegar a perder si su fe es verdadera. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios nunca se llegan a perder. Isaías 35:8 dice: y habrá allí una calzada nueva y camino nuevo, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y escuche bien lo que sigue diciendo: el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y ese torpe que sea me incluye a mí. Y le incluye a usted. El Hijo de Dios, por torpe que sea, no se pierde, porque su salvación descansa en Dios. Ellos permanecerán, serán preservados en la vida durante toda esta vida natural y aún después de esta vida natural. Vea que Jesús dice: ¿qué va a suceder cuando esta persona muera? ¿Qué va a hacer Jesús en el día postrero? Lo va a resucitar. Esto significa que ni siquiera la muerte puede frustrar el plan de Dios. El mayor enemigo que puede tener el hombre es la muerte. Ninguno de nosotros puede por sí mismo afrontar la muerte y salir victorioso. Pero ni siquiera ese enemigo que tiene el hombre puede frustrar el plan de Dios. Todos los hijos de Dios, aunque un día cierren los ojos en este mundo, ¿qué va a suceder con ellos? Van a resucitar todos. Ahora, quiero aquí recalcar algo. Estos versículos, por otro lado, no apoyan la idea de salvos, siempre salvos. El hipercalvinismo. Estos versículos no apoyan la idea de que ya eres salvo. Pues entonces vive la vida como te da la gana, porque entonces nunca vas a perder la salvación. No, ya hemos hablado, al principio lo vimos y por eso lo toqué, que para venir a Cristo hay que abandonar la vida de pecado. Si tú todavía mantienes tu vida de pecado, ¿puedes llamarte cristiano? La respuesta es un rotundo no. Todavía no te has arrepentido, todavía no has venido a Cristo y por tanto todavía no tienes la vida espiritual, así tengas 80 años viniendo a la iglesia. Así tengas tiempo viniendo a la iglesia. No, estoy hablando para los que tienen la fe verdadera. ¿Y cómo sé que tengo fe verdadera? Porque voy a buscar santificarme cada vez más. Voy a buscar apartarme del pecado cada vez más. Estoy dando el fruto del Espíritu. ¿Se acuerda cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y cada día que pasa, este fruto está creciendo en mí. ¿Ok? Así que hermanos, no vayan a salir diciendo de acá: el pastor dijo que la salvación no se pierde y por tanto hagamos lo que nos dé la gana. Si usted piensa así, hermano, primero que todo reciba a Jesús como su Señor. Y llegamos
al tercer regalo de la fe. Ya vimos la predestinación y la preservación. ¿Cuál es el tercer regalo? La perseverancia. La predestinación era Dios y la fe. Preservación era Jesús y la fe. Y la perseverancia es el creyente y la fe. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ¿qué dice? Tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Quiero que note que no dice el versículo todo aquel que vio al Hijo y todo aquel que creyó en el Hijo. No dice así, ¿no? ¿Cómo dicen los tiempos verbales ahí? No está en pasado, está en presente. Todo aquel que ve a Jesús y cree en Él. Esto lo digo, hermano, porque muchos hoy en día se escuchan que dicen: yo ya hice un día mi declaración de fe, yo un día creí en Cristo, o mi hijo un día creyó, ahora está viviendo como el peor mundano, pero un día creyó. No. La verdadera fe en Cristo no es una fe ocasional, no es algo que sucedió en el pasado. En algún momento yo fui a una iglesia, levanté la mano, recibí a Jesús y ya con eso soy salvo. No. La verdadera fe es continua. Diga conmigo, continua. Es lo que se conoce como la perseverancia de los santos. O sea, el verdadero salvo permanece en la fe en el Señor. No es de los que se van al mundo. No es de los que abandonan la fe. No es de los que regresan y hacen su vida tal cual, sino que permanecen en la fe. Es un estado donde la persona que cree en Jesús cree una vez y cree todos los días. Ve a Jesús, lo vio una vez y lo sigue viendo todos los días de su vida. Puede que este cristiano tenga pruebas en su fe. Puede que por un momento como que se tropiece en su fe, pero se levanta. 7 veces cae el justo y 7 veces vuelve a levantarse. No es de los que dejan la fe y regresan y hacen su vida y pasan años y años y años. Y yo una vez fui cristiano. No, hermano. No solamente se mantienen en la fe, sino que la perseverancia incluye que van creciendo en la fe. Este es un indicador muy satisfactorio, hermano. Cuando llegamos a Cristo, llegamos con una fe chiquita, ¿no es cierto? Fe salvadora, pero fe chiquita. ¿Y esa fe qué tiene que ir haciendo? Creciendo cada día, confiando más en el Señor, y eso se va demostrando en un estilo de vida separado del pecado. Y para eso Dios nos ha dado las pruebas. Las pruebas nos ayudan a madurar. Amén. Entonces, hermano, si tú ves que tu fe está creciendo a lo largo de este tiempo, hoy estamos 23 de noviembre, si tú consideras al 23 de noviembre del año pasado y te ves hoy y dices, bueno, mi fe ha crecido, hoy estoy más consciente del Señor, estoy viviendo más en el Señor, pues hermano, es una satisfacción muy grande y que tú puedes entonces ver y decir, gracias al Señor porque estoy perseverando en la fe. Dios nos da las herramientas para que nosotros perseveremos. No es que Dios nos manda al ruedo y nos dice, juéguensela como puedan. No. ¿Qué nos ha dado Dios para que nosotros podamos permanecer en la fe? Dios nos ha dado, su Espíritu Santo. ¿En quién habita el Espíritu Santo? ¿En el pastor nada más? En cada uno de los creyentes, así sea el más nuevito,
Por eso es que, aunque sea un recién convertido, no se pierde, porque el Espíritu Santo está ahí. 2, ¿qué más te ha dado Dios para que tú puedas perseverar en la fe? La Biblia. 3, la iglesia. 4, la oración. Hermano, todas, y etcétera, etcétera, etcétera. Todas son herramientas que Dios nos ha dado para que nosotros perseveremos en la fe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esas herramientas? Lo lógico. Algunos dicen, pastor, pero ¿por qué yo no crezco espiritualmente? Oras, lees, congregas, estás llevando discipulado. No, hermano, ahí están las herramientas. Usémoslas. Concluyo con esto, hermano. Hemos visto entonces que Jesús demanda del hombre que le busque. Pero que no le busque por cualquier manera, que no tenga una fe cualquiera en Él, sino que le busque para vida eterna, en arrepentimiento y en fe. Y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos delante de la fe. Ahora, aquellos que lo hacen no se deben jactar de ser salvos, porque la salvación es obra de Dios. Y juntamente con la fe, Dios nos da estos 3 regalos de la fe. ¿Cuáles son los 3 regalos de la fe? Predestinación, preservación y perseverancia. Es una trilogía inseparable. No es que yo soy predestinado, pero no voy a perseverar. Eso no existe. No es que Dios me va a preservar, pero yo no soy predestinado. No, ese tipo de cosas no existe. Si tú has sido entregado por el Padre a Cristo, o sea, has sido predestinado, tú serás guardado hasta el final de tus vidas, hasta el final de tus días. Eso es la preservación. Y vas a ser guardado de tal manera que tú vas a continuar en una fe continua hacia Jesús. Esa es la perseverancia. La salvación entonces, hermano, inicia en Dios, continúa en Dios y termina en Dios. Nosotros lo único que nos toca es seguirlo a Él, vivir para Él, consagrarnos cada día más a Él. La responsabilidad de la salvación no reposa sobre nosotros. Quitemos ese yugo que la palabra de Dios no nos da y más bien tomemos el yugo de Jesús. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuál es el yugo de Jesús? Pues obedecer la palabra del Señor. Eso es lo que nos toca a nosotros. No para ser salvos, sino porque somos salvos. Vamos a terminar leyendo un pasaje. Tome su Biblia, póngase de pie. En Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 14. Efesios 1, 3 al 14. ¿Lo tiene? Terminamos leyendo este pasaje. Dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió, ojo, nuevamente, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Oremos. Su palabra dice, Señor, que a los que usted escogió, a estos salvó, y a los que salvó, usted santificó, y a los que santificó, usted glorificó. Hoy vemos, Señor, que usted es el pan de vida. El pan que hoy nuevamente se está ofreciendo a todos los que estamos en este lugar. Y usted se ofrece nuevamente a cada uno de nosotros para que vengamos y tomemos este pan. Para que vengamos, Señor, cual mendigo, viene urgido y necesitado, viene en bancarrota y ruega y solicita pan. Así nosotros, Señor, hoy debemos venir delante de usted, porque nos damos cuenta que no hay otra fuente de pan si no es en usted, y que usted resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Aquellos, Señor, que hoy con humildad se acercan a usted y ruegan por el pan de vida, sé que usted no los va a echar fuera, sé que usted les va a conceder este pan, sé que usted los va no solamente a alimentar, sino a llenar, a que ellos sean completamente saciados, porque ellos son el regalo del Padre para usted, Señor. Todos los que hoy necesiten comer de este pan de vida, rueguen a Jesús, rueguen por su misericordia, rueguen por su perdón, rueguen por su ayuda, rueguen reconociendo sus maldades y pidan perdón a Él, porque Él dará conforme a su voluntad el pan de vida, y todo aquel que viene a Él, Él no le echa fuera. Que tú no seas como la multitud que estuvo ahí, que escuchó a Jesús, que lo vio, pero que nunca le hizo caso. Que tú no seas de ese tipo. Hoy acércate y toma el pan. Y juntamente con la fe en Cristo Jesús, el Señor te dará estos 3 regalos. Te mostrará que tú eres predestinado, que Él no te ha salvado por ti mismo, sino que te ha salvado porque Él lo escogió antes de la fundación del mundo. Y eso significa que Dios nos ha coronado de favores y de misericordias. Eso nos tiene que llevar a nosotros a poner nuestra confianza en Él, porque Romanos dice que si Él nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará junto con su Hijo las otras cosas que nos hacen falta? Podemos vivir esta vida en este mundo en paz porque tenemos al Hijo. Y el Hijo nos llevará a perseverar todos los días, perseverar en Cristo, a nunca abandonar, a nunca dejarlo, a nunca renunciar a nuestra fe,
porque Él nos está preservando, porque Él no va a perder nada. Si tú te has creído muy torpe hasta ahora en el cristianismo, el Señor te dice, deja de confiar en ti mismo y confía en mí. Tú ocúpate de escuchar mi palabra y seguirla. Yo me ocuparé de tu salvación. Señor, que su luz resplandezca sobre su pueblo, que su luz resplandezca sobre cada uno de nosotros y que podamos dar gloria a su nombre. Gracias, Padre. Gracias por su palabra. Gracias por ser el pan de vida. Hoy le pedimos, Señor, que usted sacie nuestra alma. A usted gloria y honra por todos los siglos. Oramos en el nombre de Jesús.